Naruto. Titiritero. Descargo de responsabilidad. No soy dueño de Naruto y menos de la teoría. Capítulo 23. Pesando el tejido. Tirando de las cuerdas. Cada hilo de la creación se mantiene en su lugar gracias a otros hilos de seres vivos. Tom Clean. Era extraño volver a ver a Neji. Parecía mayor, lo cual era extraño si uno no entendía la mecánica del Fuinjutsu de sellado animado. Ni siquiera parecía más delgado con la altura que había ganado. El chakra que Naruto añadía al pergamino aproximadamente cada semana lo mantenía sano. Sus músculos ni siquiera se habían atrofiado, gracias a las propiedades conservantes de la matriz de sellado. Parecía que iba a despertar en cualquier momento de una noche de sueño reparador. Había pasado casi un año ya. Naruto mentiría si dijera que no sabía por qué había mantenido con vida a Neji. Habría sido mucho más fácil simplemente deshacerse del pergamino en algún lugar y vender la mentira por completo. Pero también habría sido más sencillo hacer lo mismo con Hanabi. Así como habría sido más sencillo preservar su cuerpo de forma similar en lugar de soportarla día tras día. Pero claro, sellar a Neji había sido fácil. Estaba lleno de indignación por su pelea con Hinata y de entusiasmo por el éxito de su plan. Eso ahora parecía tan mezquino. Bajó la mirada de nuevo, observando los ojos cerrados del adolescente mayor. El Byakugan, una herramienta tan poderosa. La mayoría, al ser presionados, habrían admitido que el Sharingan era el jutsu más valioso y envidiado. Reflejos insuperables y la capacidad de copiar cualquier jutsu con solo verlo. La herramienta perfecta para un shinobi. Pero para un titiritero, una visión de 360 grados a kilómetros de distancia, una cobertura inigualable y la capacidad de manipular marionetas sin siquiera acercarse a 1 kilómetro de su oponente. Ese era el verdadero premio. Lo cual planteaba la pregunta de por qué había esperado tanto para considerar quitárselos a Neji. El sello del pájaro enjaulado planteaba un problema, cierto, pero lo había estado estudiando como un proyecto secundario desde que su plan estaba en marcha. Aunque no podía quitarlo, estaba seguro de que podía engañarlo y desactivar su capacidad de destruir los ojos al retirarlo. Bastaría con conectar esa parte de la matriz a una etiqueta inutilizable, permitiendo que ésta se destruyera en lugar del Byakugan. Ya lo había descubierto hacía meses. La ocultación también era un problema. Apenas podía explicar el repentino cambio de color de sus ojos, sobre todo considerando lo reconocibles que eran los ojos pálidos de los Hyuga. Pero claro, usaba lentes de contacto en misiones de infiltración constantemente, a menudo durante días seguidos. Las lentes de contacto ninja eran muy superiores a las de los civiles. Requerían un flujo pequeño y constante de chakra para su uso, pero no le causaban molestias ni irritación, y podían cambiar de color a voluntad. De igual forma, Naruto ahora usaba habitualmente sus grandes gafas tintadas en las misiones. No sería muy extraño empezar a usarlas constantemente. Sin duda, había ninjas con peculiaridades extrañas en la aldea, aunque probablemente solo acentuaría algunas de las comparaciones que la gente hacía entre él y los Aburame. Otros Hyuga podrían notar algo diferente, pero un simple sello, cortesía del Nidaime Hokage, en un lateral de las gafas lo solucionaría. Muchos de los edificios más sensibles de la aldea estaban cubiertos con ellas para evitar miradas indiscretas. Sería un fastidio y otra fuente constante de ansiedad por ser descubierto, pero ya tenía suficiente. Uno de ellos lo miraba fríamente desde el otro lado de la habitación. Había esperado protestas, discusiones, gritos o incluso ser atacado al abrir el cuerpo de Neji. En cambio, Hanabi simplemente se sentó en un rincón de la habitación y se quedó, mirando. No era particularmente intimidante. Naruto se había recuperado por completo de su dolorosa experiencia mortal y no podía sentirse amenazado por el diminuto Hyuga. Simplemente estaba, allí. Parecía que no era el único que esperaba este día. Ella lo confirmó cuando dijo, «Esto será todo, ¿sabes?» Él levantó la mirada, pero ella ya no lo miraba a él, ella miraba a Neji. «Tuve tutores de pequeña, pero supongo que ya lo sospechabas», continuó, hablando más para sí misma que para él. Se suponía que no era una Tom, pero obtuve muchas cosas que no debía, gracias a Hinata. Su debilidad fue mi esperanza, durante mucho tiempo. La esperanza de no tener que ser marcada con ese sello. La esperanza de no sufrir el cruel destino de mi tío. Sonrió con nostalgia. No creo haber comprendido nunca si Hinata intentaba protegerme, si todo era una actuación para volver a mi padre más indeciso, o si realmente era tan débil. Naruto no dijo nada, pensando en los pocos vistazos que había tenido de la heredera Hyuga cuando ella no sabía que estaba allí.
En la furia silenciosa que había mostrado contra los diversos puestos de entrenamiento que rápidamente redujo a pedazos. Él mismo no estaba del todo seguro. Así que tuve tutores. Solo los mejores para el heredero potencial del clan. No solo me enseñaron a luchar. Me enseñaron lo que significaba ser una Hyuga, ser una Kunoichi. Leyendo tus libros, ahora veo lo distorsionado que era. Intentaban meterme en un mundo tan seguro y en blanco y negro. Pero había una, Akane. Ella creía que debía saber cómo era el mundo real. Un suave suspiro escapó de sus labios. No duró mucho antes de que mi padre se diera cuenta de que se estaba desviando de las lecciones aprobadas. Finalmente ella lo miró, con los ojos extrañamente vacíos, como si estuviera reservando sus emociones. Era joven. Casi solo recuerdo lo travieso que era andar a escondidas de mi padre de esa manera. Pero una lección me impactó profundamente. Ella me dijo, Hanabi, si algún día vas a ser la líder de este clan, debes saber algo muy importante. Los shinobi toman decisiones difíciles por todo tipo de razones. Como líder del clan, tendrás que tomar más que la mayoría. Sin embargo, lo importante es que reconozcas cuando una decisión será demasiado arriesgada. Siempre lo sabrás cuando la veas. Será la que te haga sentir perdido, sin importar la decisión que tomes. Su mirada volvió a la figura de Neji, que yacía boca abajo. No creo que seas mala persona. A pesar de lo que dije, no creo que te hubiera salvado si lo fuera. Creo que tampoco te entiendo. No del todo. Pero creo que esta es tu línea. Sé lo que piensas hacer, y si lo haces, serás irredimible. Ella se calmó, se puso de pie y caminó hacia la puerta, deteniéndose en el umbral como si quisiera decir algo más, solo para pensarlo mejor y continuar sin hacer ruido. Naruto tuvo que contener el golpeteo incesante de la mano contra la mesa. Consideró lo que ella dijo antes de ignorarlo. ¿A dónde se dirigía, sermoneándolo sobre moralidad y dónde estaba el límite? No sabía por lo que había pasado. Ni siquiera podía ver el límite. Era un shinobi, un asesino, alguien que hacía lo que tenía que hacer. Entonces, ¿por qué tuvo que hacer esto? Sacudió la cabeza ante ese pensamiento. Era obvio, ¿no? Sasori demostró lo débil que era en realidad. Esquivó la muerte ese día y necesitaba todas las ventajas posibles si quería evitarlo de nuevo. No creía tenerle miedo a la muerte. Era algo con lo que uno se reconciliaba con el tiempo en su profesión. Aún así, no quería morir todavía. Había mucho más que quería hacer. Había mucho más que quería saber. ¿Hasta dónde podría llevar su arte? ¿Qué podría hacer por él el chakra del Kyuubi? ¿Lo reconocerían alguna vez por lo que era, en lugar de por lo que contenía? No, aún no moría. El Byakugan era solo otra ventaja. Una herramienta. Tenía muchas, así que ¿cómo podría uno más hacerlo cruzar la línea? Además, Neji era un caso perdido. Antes de que Naruto lo capturara, el adolescente caminaba sobre la cuerda floja. ¿Acaso creían que no habría consecuencias por lo que le hizo a Hinata? Solo la naturaleza pública del incidente impidió que los Hyuga lo mataran en el acto. No, el clan había estado esperando el momento oportuno para eliminarlo. De todas formas, ya había tardado mucho en llegar. Su mera existencia era un desaire al statu quo. Un miembro de la rama tan pródigo solo avivó el resentimiento ya latente en esa rama de la familia. Lo que le hizo a Hinata fue simplemente la gota que colmó el vaso. Los ancianos del clan finalmente tuvieron su justificación. En todo caso, Naruto había prolongado la vida del adolescente. De alguna manera, incluso se liberaría del sello del pájaro enjaulado. Esto es lo que haría Sasori. Eso hizo que su hilo de pensamiento se detuviera de golpe. Era lo que Sasori haría, ¿no? Excepto que había conocido a Sasori, solo para descubrir que el hombre era dolorosamente deficiente. La visión idealizada que tenía, un titiritero pródigo, incomprendido por su aldea, que emprende solo su propio camino, quedó irrevocablemente destrozada por ese enfrentamiento. Pero también había algo que aprender de ello. Tenía que forjar su propio camino, como lo había hecho tantos años atrás. Tenía que ser el tipo de titiritero que quería ser, no solo una pálida imitación de algún ideal fantástico de su imaginación infantil. Esto es lo que haría Sasori. Pero era algo que él quería hacer. El zumbido de su sello perimetral lo interrumpió, informándole de que alguien estaba en la puerta. Sin duda, una solicitud de misión. Había recibido varias desde que ascendió a Jounin. Echó un último vistazo al cuerpo de energía antes de sellarlo y salir. De camino, se cruzó con Hanabi. Ella se negó a mirarlo a los ojos, repasando en silencio una de las katas de su familia. Esto le provocó un nudo en el estómago y lo hizo fruncir el ceño.
Dejó todo el asunto de lado por ahora. Algo en qué pensar cuando no tenía una misión. No le hacía feliz volver al calor abrasador del gran desierto de Kaze. Y menos aún estar allí por orden de Suna. La aldea se esforzaba por compensar las acciones atroces e insubordinadas, fuera de la sanción oficial de su cuerpo títere. Tuvo que burlarse de la idea. Estaba seguro de que la única acción atroz a sus ojos era el hecho de haber fracasado. Aún así, no le preocupaba la traición en este caso. Suna ya estaba en la cuerda floja. Una indiscreción más como esa y el Hokage no dudaría en tomar represalias con todas sus fuerzas. La situación en Kumo apenas comenzaba a estabilizarse, así que no tendría reparos en usar todo el poderío militar de Konoha contra su débil aliado. Puede que Sandaime sea un hombre amable, pero no es un líder que acepte ser visto como débil. ¿Cuánto falta? Gritó Sasuke por encima del viento, a su derecha. La tormenta de arena que atravesaban dificultaba saberlo. Unos 300 pies. Gritó Hinata, la única de ellos con algún tipo de visibilidad. La misión era bastante sencilla, del tipo que una aldea desesperada les encomendaría para recuperar cualquier tipo de credibilidad. Capturar a un ninja nuclear que se había aprovechado de la guerra para causar problemas en todo el país. El tenue vínculo que habían usado para involucrar a Naruto en esto era que era un titiritero. Un tal Mukade. Naruto nunca había oído hablar de él, así que no estaba precisamente en la cúpula del cuerpo títere antes de huir de la aldea. Naruto ni siquiera habría aceptado si el hombre no hubiera saqueado también la biblioteca personal de Chiyo, robando muchas de sus técnicas. Chiyo era una leyenda a la altura del mismísimo Chikamatsu Monzaemon, y la oportunidad de echar un vistazo a sus notas bien merecía la travesía por el desierto. Aunque, mientras escupía lo que parecía un pequeño cubo de arena, ya se arrepentía de no haber traído un rebreater. De todas formas, se alegró de tener sus gafas. ¡Cuidado!, gritó Hinata. Tanto Sasuke como Naruto cayeron al suelo justo cuando algo pasó zumbando sobre sus cabezas. Sasuke se puso de pie al instante, con una gran espada ornamentada en la mano. Una espada de chakra, útil para cortar técnicas inmateriales como hilos de chakra. A Naruto le pareció una táctica un poco barata. Sasuke lo miró con especial suficiencia cuando le entregaron el equipo. Naruto simplemente le dio un golpecito a su chaleco antibalas de Jounin. Se puso de pie rodando, flexionando las manos para prepararse. La siguiente vez que algo voló hacia él, se encontró con una desagradable sorpresa. Ramia emergió de la arena. Su poderosa cola lo impactó de lleno, aplastando la frágil construcción de madera contra el suelo. La arena amortiguó el golpe, pero solo hasta que Ramia volvió a girar la cola. Soltó una ráfaga de arena, partiendo a la otra marioneta por la mitad. El cañón de agua reconvertido podría haber sido un poco menos potente así, pero no le faltaría munición. Avanzó un poco más, empezando a vislumbrar las imponentes siluetas de las grandes torres que conformaban Ran. Una reliquia de una ciudad, destruida unos 20 años antes, probablemente relacionada con la Tercera Guerra Shinobi, que por aquel entonces estaba a punto de terminar. En ese momento, Naruto estaba menos interesado en la historia que en la fachada que representaban las torres. Como para confirmar sus sospechas, otra marioneta zumbaba alrededor de un edificio derrumbado. Esta vez la vio mejor. De ojos saltones, bulbosa y vagamente insectoide. No le extrañaba que el hombre hubiera abandonado la corporación de marionetas si estaba creando cosas tan horribles como estas. Eso estuvo bien. Naruto se puso en posición, sonriendo con suficiencia mientras levantaba una mano. Tenía una técnica que había estado esperando probar con una marioneta desde su pelea con Sasori. Senji no tuvo la oportunidad. Hinata se le adelantó. Fue impresionante la fluidez con la que utilizó la espada chakra en lugar de sus manos, apuntando sistemáticamente a las puntas de las marionetas conectadas a las cuerdas. La construcción cayó en un montón de piezas inútiles. Hinata se giró, dedicándole una pequeña sonrisa antes de abrir los ojos ligeramente. Esa fue la señal que necesitaba. Sus dedos danzaron y Ramia giró, desprendiéndose y extendiéndose hacia sus cables prensiles. El giro los llevó en un amplio círculo, atravesando a la marioneta que se le acercaba sigilosamente. La partió en 9 pedazos antes de llegar a 3 metros del rubio. Nunca habría podido acercarse sigilosamente si hubiera, no el tiempo. Le dedicó una sonrisa de agradecimiento a Hinata, retomando fácilmente sus viejas costumbres con la chica. Le alegró bastante ver que ella simplemente lo tomó con calma, respondiendo con un gesto profesional. No pudo ver cómo sus mejillas se tiñeron de rojo a través de la arena.
Si ustedes dos terminaron de coquetear, murmuró Sasuke mientras pasaba corriendo, agravando el problema, los hilos condujeron por aquí. Los tres corrieron por las ruinas, temerosos de otra emboscada, pero parecía que Mukade se había quedado sin marionetas o no creía que valiera la pena luchar contra ellos. Se desconocía el motivo de su visita a Ran, pero el Sandaime sospechaba que tenía algo que ver con una antigua fuente de chakra sellada que se guardaba en algún lugar de las ruinas. No estaba claro qué haría el hombre con ella. Probablemente era mejor que no lo hiciera. Normalmente, estos grandes y antiguos poderes estaban sellados por alguna razón. Rastrearon al titiritero rebelde hasta un pasaje subterráneo que finalmente desembocaba en una cámara cavernosa. Era una estructura impresionante, que sobrevivió a la destrucción de la ciudad prácticamente intacta. Un delgado puente de piedra cruzaba una enorme depresión en la tierra que se extendía más allá de lo que la luz podía iluminar. Conectaba con una pequeña isla en el centro del agujero, donde Mukade se alzaba sobre un kunai de 3 puntas de aspecto muy familiar. «Deténganlo», gritó Naruto a los otros dos, que ya corrían hacia adelante. Él sería el único que entendería lo que representaba ese inofensivo kunai. Había pocas personas a las que el rubio respetaba implícitamente, y el Yondaime Hokage era una de ellas. Si el maestro de sellos de las últimas décadas había decidido que este poder debía ser encerrado, así era. Quitar ese kunai ahora, llegas demasiado tarde, ninja de Konoha. Pronto el poder del Rinjaku será mío, y seré realmente imparable. El hombre delgado y demacrado, de cabello castaño alborotado, se agachó y agarró el kunai. De inmediato, la matriz del sello que lo rodeaba comenzó a retorcerse y a despegarse del suelo mientras los kanji individuales se deslizaban sobre el cuerpo del hombre. En instantes, su piel se había convertido en un tapiz de tinta, brillando con un poder desbordante. Algo a sus pies se abrió cuando finalmente liberó el kunai, y una luz cegadora llenó la habitación. Sin embargo, no fue un destello. El muro de energía pura solo pareció expandirse, corriendo hacia Naruto justo cuando el rubio comenzaba a girar. Fue demasiado rápido. Fue absorbido en un instante, rodeado por una luz blanca ardiente. Algo rozó su mano y una voz distante lo llamó antes de nada. Hierba húmeda y una chica, cantando. Era curioso despertarse considerando dónde acababa de estar. Y hablando de eso, ¿dónde estaba? Abrió los ojos y se encontró mirando el techo de una gran caverna, pero no el mismo donde habían encontrado a Mukade. Claraboyas redondas de cristal rompían la roca erosionada, y al mirar a su alrededor se vio rodeado de gruesas y curvas estalagmitas, como grandes dientes de roca. Era como si alguien hubiera transpuesto un claro del bosque a gran profundidad, con flores y mariposas. Todo parecía un cuento de hadas, y Naruto se preguntaba si estaba soñando o si era una ilusión. Claro, nunca había tenido un sueño tan lúcido, y ya había realizado 5 ciclos de chakra sin que nada cambiara, así que donde quiera que estuviera, era real. Wakitachi Tarumoi, Mamorubeji Rinomichi y yo, continuó cantando la chica. Miró a su alrededor y vio que era una chica quizás un poco mayor que él, con el pelo largo y pelirrojo, recogido en 2 largos flequillos que le rozaban los hombros antes de caerle por la espalda en una coleta recogida a toda prisa. Shiraasasu Sora Uaoji. Suna, Kaze, Arabutomo. Su canción era claramente una canción de cuna, aunque no una que él reconociera, casi se sintió mal por interrumpir. Disculpe. Preguntó, optando por su habitual tono de voz tímido al hablar con civiles, hasta que comprendió mejor la situación. La chica levantó la vista bruscamente, sobresaltada. Lo miró de reojo antes de saltar de la piedra donde estaba sentada y correr hacia la puerta. Él corrió tras ella, curioso por su reacción. No le costó seguirle el ritmo, considerando que claramente no sabía usar chakra. Sin embargo, en cuanto pasó por una abertura en la puerta, se detuvo. 2 figuras sombrías esperaban al final de la escalera. En cuanto la chica pasó junto a ellas, levantaron la vista y Naruto se sorprendió al darse cuenta de que eran marionetas. Volaron por el aire hacia él y él levantó una mano apresuradamente, pero fue inútil. En el momento en que intentaron cruzar el umbral de la caverna, una especie de barrera se iluminó. Se desmoronaron como juguetes rotos, esparciéndose por el suelo alrededor de su cuerpo sobresaltado. El instante de vacilación le permitió a la chica doblar la esquina y escapar, cerrándose el portal frente a él con una gruesa puerta de piedra. Completamente confundido, miró a su alrededor antes de alzar la vista hacia las claraboyas de cristal. Encogiéndose de hombros, trepó rápidamente por la pared y escapó. La visión que se le presentó fue impresionante.
Enormes agujas se alzaban a su alrededor, 2 o 3 veces más altas que cualquier edificio que hubiera visto antes. Terrazas y pasarelas se extendían entre ellas, formando un hermoso entramado de piedra y metal que parecía desplegarse en todas direcciones como una telaraña. Las tuberías parecían extenderse por todas partes, y su suave zumbido llenaba el aire con un zumbido relajante. Fue tan sorprendente que se quedó desprevenido por un momento, mirando fijamente como un campesino. Casi le cuesta caro, pues casi notó demasiado tarde la sombra que crecía a sus pies. Se lanzó hacia adelante, salvando por poco el pellejo cuando una enorme espada cortó el aire donde había estado su cuello. Se puso de pie, contemplando otra marioneta. Parecía similar al estilo de Mukade, con su diseño segmentado y de ojos saltones, y eso solo le planteó más preguntas sobre dónde demonios estaba. Aún así, una pelea era una pelea. Ahora que Hinata no estaba allí para estorbar, aún tenía la técnica que había estado esperando probar. Levantó una mano, enrollando los hilos de chakra en su palma mientras sus ojos buscaban con pericia donde la marioneta era más vulnerable. Sen Hyasu, susurró, no siendo de los que solían mencionar sus técnicas, pero esta requería mucha concentración. Las cuerdas de chakra se desplegaron, brillando visiblemente por primera vez, y se engancharon a la marioneta mientras volaba hacia adelante. En el instante en que conectaron, la construcción se congeló. Por un instante, la mente de Naruto se expandió, llenándose de los diseños de sellos entrecruzados que obligaban a la marioneta a moverse. Un instante después, los desmenuzó, los anuló y tomó el control, arrebatándole el control a quien quiera que la dirigiera. Las cuerdas de chakra pulsaron con un azul brillante antes de desaparecer de la vista. La marioneta se retorció bruscamente en el aire antes de estabilizarse. Justo a tiempo, cuando una marioneta que podría haber sido su gemela se abalanzó sobre ellos. El rubio simplemente sonrió con suficiencia y movió los dedos. Fue más lento de lo que habría sido capaz de controlar a una de las suyas, pero la marioneta que había absorbido giró bruscamente, su brazo afilado se giró y dividió violentamente a su contraparte. Bueno. Me alegra ver que funciona, se dijo felizmente, acercándose a su nueva adquisición. Llevo años queriendo ver una auténtica construcción Suna. Todos los miembros del cuerpo títere que había rastreado habían forzado la autodestrucción de los suyos antes de permitirle analizarlos. Sin embargo, en cuanto se acercó, lo que solo podría describirse como un grueso cordón morado de chakra surgió repentinamente de uno de los tubos zumbantes, enganchándose en la marioneta que había requisado. En un instante, Naruto sintió una conexión con algo antiguo y poderoso. La magnitud de la entidad que rozó fue embriagadora. El control de la marioneta le fue arrebatado casi al instante, pero en esos últimos instantes, mientras aún se resistía, sintió la última orden. Se preparó cuando la marioneta explotó, pero estaba demasiado cerca. El tiempo pareció ralentizarse mientras lo levantaban del suelo, haciendo una mueca instintiva al rozar las llamas. Entonces, de repente y sin transición, estaba en otro lugar. Le tomó un momento recuperar la compostura tras el movimiento instantáneo y darse cuenta de que había una mano en su hombro. ¿Estás bien? Levantó la vista y se encontró con una máscara oscura y estampada que lo observaba. Al parecer, notando su confusión, el hombre la levantó rápidamente, revelando un rostro atractivo y familiar, enmarcado por un flequillo rubio y puntiagudo. Disculpe, dijo el hombre, señalando la diadema de Naruto. ¿Son refuerzos? No los mandé a buscar, y no es propio de Sandaime-sama ponerse paranoico. Eres Namikaze Minato, pronunció Naruto débilmente, incapaz de ordenar sus pensamientos en algo más coherente. El Hokage supuestamente muerto le dedicó una sonrisa perpleja. Disculpa, ¿nos conocemos? Observó detenidamente el rostro de Naruto, y el rubio se encontró devolviéndole el favor, intentando reconciliar al muerto frente a él con su supuesta nueva realidad. En realidad, eso no importa. Ya que estás aquí, deberías volver con Konoha y decirle al Hokage que lo tenemos todo bajo control. La mente de Naruto seguía dando vueltas, y dijo lo primero que se le ocurrió. No puedo, tengo la misión de capturar a un titiritero rebelde. Miró a su alrededor, preguntándose dónde estaba exactamente aquí. ¿Una confusión en la oficina de misiones? Sugirió otro ninja de Konoha enmascarado, que apareció junto a ellos junto con un hombre mucho más grande con dos máscaras. Podrían haber sido cualquier miembro del clan Akamichi o Aburame bajo esas máscaras, pero al ver que Minato se quitaba la suya, los siguieron. A Naruto se le encogió aún más el estómago. Reconoció sus rostros. Shibi y Chouza, los jefes del clan, mucho más jóvenes de lo que recordaba haberlos visto jamás.
líderes de clan más jóvenes. El cuarto Hokage, de vuelta de entre los muertos. Las ruinas Terran están siendo reemplazadas por esta imponente ciudad. Naruto casi quería arañarse el pelo. Había leído que el Fuinjutsu espacio-temporal podía tener efectos tremendamente impredecibles, pero viajes en el tiempo. Al menos 23 años atrás, si tenía las pistas de contexto correctas. Eso significaba que el hombre frente a él ni siquiera era el Hokage. No es propio de ellos cometer ese tipo de error, pero supongo que es posible. Se dio cuenta de que se había distraído y rápidamente volvió a concentrarse. Dejando a un lado las ramificaciones en el continuo espacio-tiempo, aún tenía una misión que cumplir. Entonces podría considerar regresar a su propio tiempo. Ciertamente no quería hacerlo a la larga. ¿Entonces te asignaron la misma misión? Preguntó, interrumpiendo la charla entre los tres ninjas mayores, en más de un sentido. ¿Quién es tu objetivo? Chouza lo miró con extrañeza. Era la misma expresión que recordaba haber visto en el rostro de Chouji cuando el niño tuvo que decidir qué comer. Supuse que era igual que tú. El titiritero rebelde que apareció aquí hace 3 años, Anroku-san. 3 años. Mukade debió de haber sido golpeado por lo que los envió de vuelta primero, lo que lo impulsó aún más lejos. ¿Hinata y Sasuke también se verían afectados? ¿Aparecerían aquí dentro de unos años? Otra cosa para después. Asintió al hombre más grande, sin preocuparse por la semántica del nombre de su objetivo. Si Anroku-san no era Mukade, entonces buscaría en otro lugar. ¿Qué pistas tienes hasta ahora? Preguntó. Les habían asignado esta misión, al menos desde su perspectiva, primero, para que tuvieran más tiempo para explorar esta era. Guau, cálmate. Ya dije que tenemos todo bajo control, dijo Minato con una sonrisa beatífica. Naruto recordaba haber leído sobre el famoso carisma del hombre. Era extraño experimentarlo en persona. Por no mencionar lo familiar que le parecía su rostro. Como tu súper, su voz se apagó al notar el verde oscuro del chaleco antibalas de Naruto. Como el primer equipo en responder, les recomiendo que regresen a Konoha y le informen al Hokage que tenemos todo bajo control. Maldita guerra, se quejó Chouza desde detrás de ellos, habiendo notado también el rango avanzado del adolescente. Con el debido respeto, replicó Naruto con firmeza. Ambos tenemos una misión aquí. Todo funcionará mejor si cooperamos. Minato parecía dispuesto a discutir, pero al parecer algo que vio en Naruto lo hizo reconsiderarlo. De acuerdo. Solo llevamos aquí unas horas, un par de ojos extra no vendría mal. Levantó la vista hacia la torre más alta, que se alzaba como un faro en el centro de la ciudad. Por lo que sabemos, Anroku-san se ha erigido en consejero de la princesa, pero no estamos seguros de con qué fin. El Rinjaku, supuso Naruto, sin apreciar el obvio intento de ocultarle información. Minato solo pareció un poco avergonzado, encogiéndose de hombros sin comprometerse. Probablemente. Probablemente también tenga que ver con los centinelas marionetas que deambulan por el lugar, continuó Naruto, todavía pensando en esa poderosa energía que había sentido. ¿Qué sabes de eso? Preguntó Shibi con curiosidad. He descubierto que su número es incongruente para el alcance de un solo titiritero. Bueno, sonrió Naruto con suficiencia, soy todo un experto en ese aspecto. Levantó una mano e hizo visibles sus hilos de chakra por un instante, lo que provocó miradas intrigadas de los demás. En lugar de comentar sobre la rareza de su habilidad, Minato simplemente asintió. Entonces te dejamos ese aspecto a ti. Continúa explorando y nos vemos en una hora con más información. ¿Cómo te encontraré? Preguntó Naruto. El rubio mayor sonrió, entregándole uno de sus famosos kunai de 3 puntas y diciendo, es más fácil si te encontramos. Retrocedió un paso, se ajustó la máscara y le dio un tono autoritario. ¿Algo más? Chouza levantó la mano, mirando a Naruto con curiosidad, pero por suerte Minato lo ignoró. Muévete. Y así, desaparecieron, dejando a Naruto solo de nuevo. Todo esto era mucho que procesar, y la verdad es que no tenía tiempo. Era muy probable que, si existía una forma de regresar a Suera, tuviera que encontrarla por su cuenta. Pensaba que era mala idea que la gente supiera que venía del futuro, y cuanto más tiempo se quedara, más probabilidades habría de que otros lo descubrieran. Con esa actitud, se dirigió rápidamente al centro de la ciudad. Aunque este Anroku-san no fuera Mukade, parecía el lugar indicado para empezar a buscar respuestas. Llegó a lo que parecía una plaza central, justo cuando una gran celebración estaba a punto de comenzar. Había un desfile, con carrozas fantásticas y fuegos artificiales. Por suerte, la gente solía ser mucho más flexible durante la fiesta.
Sería fácil disfrazarse y sacarle información a la multitud. Sin embargo, en cuanto se acercaba a la fiesta, su sexto sentido empezó a reaccionar. Algo andaba fatal en todo aquello. Decidiendo buscar una mejor perspectiva, trepó rápidamente por la ladera de una torre cercana y se posó en un balcón vacío que ofrecía la mejor vista. No tardó mucho en darse cuenta de lo que pasaba. «¡Naruto!», gritó una voz que le resultó familiar, y se giró, sorprendido, para ver a Hinata corriendo por la pared hacia él, dedicándole una sonrisa de alivio. Siguiente capítulo. Tela vieja.